Amigos de la vida, seguimos con los mecanismos de defensa y la formación reactiva. ¿Han oído ustedes hablar de formación reactiva? Pues están oyendo hablar. Es uno de los mecanismos muy importantes de defensa. Bien, dice así: hay numerosas actitudes neuróticas que constituyen evidentes tentativas de negar o reprimir ciertos impulsos, o de defender a la persona de algún peligro instintivo. Bien, fíjense que dice neuróticas. Esto no quiere decir de que todo ser humano, aunque no esté neurótico, no utilice también estos mecanismos. Bien, lo que se acentúan o se usan, ¿ok? O se pervierten en la actividad neurótica. ¿Ok? Hay numerosas actitudes neuróticas que constituyen evidentes tentativas de negar o reprimir ciertos impulsos, es decir, cosas que hace la gente, que sufre la persona, que sufre el paciente, que tiene que hacer, que se ve obligado a hacer, que se ve obligado a manifestarse de una manera u otra, pero detrás está un problema y la actitud entonces neurótica. Se trata de actitudes constreñidas y rígidas que estorban la expresión de los impulsos opuestos, que no obstante se abren camino a veces de diversos modos. Cuando se trata de estos rasgos, el psicoanálisis, en su calidad de psicología desenmascaradora, puede demostrar que la actitud opuesta originaria persiste en el inconsciente. Estas actitudes opuestas de carácter secundario toman el nombre de formaciones reactivas. Ahora la pregunta: ¿representan las formaciones reactivas un mecanismo de defensa separado e independiente? Más bien parecen ser una consecuencia y una forma de reaseguramiento de una represión ya establecida. Pero por lo menos representan un tipo de represión determinado, factible de distinguir de las otras formas de represión. Es un tipo de represión en la cual la contracatesis es manifiesta y que por lo tanto logra evitar los actos permanentemente repetidos de represión secundaria. Las formaciones reactivas evitan estas represiones secundarias, produciendo una modificación definitiva de una vez por todas. Es decir, un mecanismo de defensa que dice de una vez por todas en la personalidad. La persona que ha elaborado formaciones reactivas no ha creado con ello un determinado mecanismo para utilizarlo cuando se produce la amenaza de un peligro instintivo. Esto es bien importante. Sino que ha modificado la estructura de su personalidad como si el peligro estuviera siempre presente. Vamos entendiendo. En forma tal que pueda hallarse preparado en cualquier momento en que el peligro se produzca. Ejemplo de esto son el afán de limpieza o el sentido del orden del neurótico obsesivo que lucha mediante estos rasgos de carácter contra sus exigencias instintivas de suciedad y desorden. La rigidez de este afán de limpieza o de este sentido del orden, así como las ocasionales irrupciones de la suciedad y el desorden, delatan la índole reactiva de estos rasgos caracterológicos. Las irrupciones de esta clase pueden producirse tanto en los sueños como en la vigilia. Un acto instintivo ocasional puede resultar nuevamente posible, con lo que la formación reactiva resulta insuficiente, bajo la acción de ciertas condiciones de carácter económico o cualitativo.
La mayor parte de los rasgos patológicos de carácter son del tipo de la formación reactiva. La mayor parte de los rasgos patológicos de carácter son del tipo de formación reactiva. Es decir, que mientras que los rasgos caracterológicos normales permiten la descarga, la mayor parte de los rasgos patológicos sirven primariamente a la finalidad de asegurar la persistencia en el inconsciente de los rasgos opuestos. Ciertos mecanismos de defensa representan formas intermedias entre la simple represión y la formación reactiva. Una madre histérica que odia inconscientemente a su criatura puede crear un aparente cariño intenso hacia la misma a objeto de asegurar la represión de su odio. Desde un punto de vista descriptivo, esto puede llamarse formación reactiva, pero no implica un cambio de la personalidad total en un sentido de bondad o en general de consideración hacia los demás. La bondad queda restringida a este objeto único y aún aquí ha de ser restablecida cada vez que la ocasión lo exija. En contraposición a esto, un neurótico obsesivo que crea una verdadera formación reactiva contra el odio se convierte de una vez por todas en una personalidad amable en forma rígida y general. ¿Entendido? Una formación reactiva puede hacer uso de pulsiones cuyos fines son opuestos a los de la pulsión originaria. Puede intensificar la intensidad de las pulsiones de este género a objeto de tener a raya de una manera más efectiva la pulsión originaria y de este modo un conflicto entre un impulso instintivo y una ansiedad o un sentimiento de culpa puede ocultarse bajo la apariencia de un conflicto entre instintos. Por ejemplo, un hombre puede ser reactivamente pregenital a objeto de rechazar la genitalidad. Abstemio al sexo. Otra persona puede ser reactivamente pseudogenital para rechazar la genitalidad. O reactivamente heterosexual para rechazar la homosexualidad. O viceversa. O reactivamente pasivo-receptivo para rechazar la agresividad o viceversa. No siempre se reconoce fácilmente en la literatura psicoanalítica la diferencia fundamental entre una formación reactiva que se impone a un impulso originario y una sublimación en la que el impulso originario encuentra su descarga. Y aquí estamos un poco profundos y un poco técnicos. Esto se debe en parte a una terminología contradictoria. La clasificación de las actitudes de acuerdo con que éstas hayan sido abandonadas o coartadas no coincide necesariamente con la clasificación de las actitudes de acuerdo con la cual éstas se subdividen en actitudes que actúan en la misma dirección del impulso originario y actitudes que son opuestas al mismo. Para aclarar todo esto hay una serie de diagramas que en el futuro podemos más o menos trabajar en una pizarra. Creo que va a llegar el momento en que gracias a la ayuda y el interés de ustedes podemos ir
profundizando todas estas cuestiones con más recursos. Ahora sí decimos que mientras la transformación por sublimación de una exigencia instintiva cualquiera en una función del yo aumenta la eficacia de esta función, una formación reactiva que se produce contra una función sexualizada disminuye forzosamente su eficacia. La sublimación se halla vinculada a la formación reactiva en la misma forma que una estructuración exitosa del superyo se halla vinculada a una represión inmutable del complejo de Edipo. Algunas veces se afirma que la sublimación es forzosamente una especie de represión. El pintor que ha sublimado su impulso de embadurnar no tiene ningún conocimiento consciente de su erotismo anal. Esto depende de la definición de lo que se entiende por represión. Si llamamos represión al hecho de desaparecer de la conciencia al fin original, toda sublimación es una represión, en este caso exitosa, ya que mediante el nuevo tipo de descarga se ha hecho superfluo el antiguo. Pero si en la definición de la represión se incluye el concepto de contracatexis, continua, la represión entonces y la sublimación se excluyen mutuamente. El hombre que ha reprimido mediante una contracatexis sus impulsos de embadurnar tendría necesidad de reprimir también la idea de pintar, ya que ésta es demasiado similar a la primitiva acción de embadurnar. Sin embargo, hay artistas neuróticos cuyas obras son una mezcla de sublimaciones y síntomas neuróticos. Vamos a finalizar. En la próxima tendremos el mecanismo de defensa muy interesante, que es el de la anulación. Anulación, muy usado, y tendremos también después el de aislamiento. Amigos de la vida, los quiero.